La primera clase del año de- del ramo de obstetricia es acerca de las distocias en el trabajo de parto. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para esta clase? Primero, saber identificar cuáles son los factores de riesgo de la distocia y cuál es el impacto que genera la distocia en el trabajo de parto. Lograr clasificarlas según su patogenia y también la fisiopatología de esta. Conocer cuáles son las más frecuentes, cómo diagnosticarlas y cuál es el manejo de estas, y generar un esquema de enfrentamiento para las distocias del trabajo de parto, conociendo toda la información anteriormente dada. Vamos a hablar primero de las distocias del parto y posteriormente de una distocia en especial, que es la distocia de hombros. Primero que todo, etimológicamente, la palabra distocias viene de dis, alteración, y tocos, parto. Es la dificultad para el progreso normal del parto vaginal. Existen factores de riesgo, como en todas las patologías, las cuales nos hacen más propensos para tener estas dificultades durante el trabajo de parto. Dentro de esto, la edad materna, factores de riesgo maternos, como por ejemplo la edad materna mayor a 30 años, el no antecedente de un parto vaginal previo, el antecedente de un parto distóxico previo, las pelvis que son no ginecoides, ya sea un bajo peso al nacer, el cual dificulte o, o nos dé una variedad de posición distinta a la posición occipito anterior, o el alto peso al nacer que dificulte la salida del, del feto a través del canal de parto, la existencia de alguna lesión uterina concomitante que también nos dificulte la salida del feto a través del canal de parto, como por ejemplo sea un mioma o un pólipo en la cavidad uterina, y también el antecedente de una madre con el antecedente de distocia. Factores de riesgo fetales están un feto de más de 4 kilos, los fetos de sexo masculino y la no presentación encefálico de vértex, o sea que no venga en occipito anterior. Todas las otras variedades de posición nos puede provocar distosia durante el trabajo de parto, ya sea haciendo un trabajo de parto un poco más largo o simplemente la detención del trabajo de parto. Factores de riesgo médicos también se deben incluir, como por ejemplo el uso de inducción del trabajo de parto. Normalmente los partos que son inducidos son de una duración más larga que un parto que un trabajo de parto que se inicie espontáneamente. También el ambiente defensivo, por ejemplo, se reportan que el 6% de los ginecólogos reportan distocia, y hacen cesáreas sin indicación por temor a una demanda. Esto fue en un estudio que se hizo el año 91. Han pasado ya 30 años de eso, en donde la legalización de la medicina se ha ido aumentando, y junto con eso conlleva también que la práctica de la cesárea también ha ido en aumento por temor a, a las demandas posteriores a algún litigio posterior a esto. Factores también del médico que se vio en estos estudios: médicos mayores de 40 años, que se hayan graduado antes del año 90, los que trabajan solos, no uso de bloqueo epidural en fase activa, y los médicos que tienen tasas altas de cesárea, por sobre el 20%. Factores que no van a modificar el riesgo es el uso de la analgesia epidural en fase activa. En ocasiones hay gente que dice que el uso de analgesia epidural va a provocar que el trabajo de parto se vaya retrasando o que se vaya deteniendo, pero eso no es cierto. Hay un montón de estudios en los cuales se ve que el uso de analgesia epidural durante la fase activa no hace que el trabajo de parto se vaya prolongando o se vaya deteniendo.
por el contrario. Hay algunos, es contradictorio porque hay unos estudios que ve que el uso de epidural hace que el tiempo de trabajo de parto vaya disminuyendo, hay otros que no va variando. Así que, pero algo que no va a modificar el riesgo de tener una distosia va a ser el uso de analgesia epidural. Así que eliminen ese concepto de raíz. La analgesia epidural se debe utilizar si es que la paciente la desea claramente, no podemos obligarla a usar la analgesia, pero si éstas la requieren y la piden, no hay que negarla, hay que darle la analgesia para evitar eventos traumáticos posteriores en, en partos posteriores. Si la paciente requiere analgesia, siempre tenemos que darle la analgesia. Etiológicamente, ¿cómo podemos clasificar eh, la, los, los riesgos de distosia del trabajo de parto? Ya sea por causas motoras, que normalmente nos referimos a las contracciones uterinas, al canal de parto, en el cual hablamos de la pelvis, y al producto u objeto que es nuestro recién nacido. Estas son las tres etiologías principales de las distosias del parto. Dentro de los factores de riesgo que tenemos epidemiológicamente son los que nombramos anteriormente: edad mayor de 30 años, sin antecedente de un parto vaginal, un parto distóxico previo, la pelvis no ginecoide, ya sea bajo o alto peso al nacer, la presencia de alguna lesión uterina concomitante, que el feto pese más de 4 kilos, que este sea masculino y que la presentación no sea de vértex o u occipita anterior. Por eso tenemos que las fuerzas, bueno, la etiología entonces, como dijimos, podemos ser por parte de las fuerzas expulsivas, que son, hablamos de la contracción uterina, que esta contracción que no sea de la intensidad necesaria o que no sea lo suficientemente eh, rítmica para lograr que el útero vaya, que el cuello uterino se vaya dilatando, que la presentación no sea tampoco la occipita anterior, que sea una presentación occipita posterior u occipito transversa, que la pelvis ósea materna no sea una pelvis ginecoide, y también algunos elementos de tejidos blandos del aparato reproductor, por ejemplo, los miomas uterinos. Eso va a provocar alguna falla, ya sea de potencia, del pasajero o en el pasaje, que van a provocar estas distosias en el trabajo de parto. ¿Cómo clasificamos entonces esta etiología? En cuanto a las fuerzas expulsivas, a la potencia, podemos tener distosias dinámicas, ya sea por hiperdinamia, hipodinamia o alteración en la triple gradiente. La hiperdinamia, podemos presentar un útero hipertónico, el cual, a pesar de que el tono esté aumentado, no es lo suficientemente rítmico como para generar que el cuello se vaya dilatando. También la taquisistolía, o sea, el aumento de las contracciones uterinas mayor a 5 contracciones en 10 minutos, lo cual nos puede provocar fallas en cuanto a los latidos cardíacos fetales y posteriormente terminar en una cesárea debido a este deterioro de la unidad fetoplacentaria. También puede ser por hipodinamia, donde tenemos la hipotonía, en la cual las contracciones no son lo suficientemente intensas para ir provocando cambios en el cuello uterino o el descenso del feto, o la bradisistolía, en el cual las contracciones uterinas son menores a las que necesitamos para un trabajo de parto normal, que deberían ser mayores a 3 en 10 minutos. Y también que exista alguna alteración de la triple gradiente, generándose estos anillos de contracción en el cual
desde el fondo uterino no logra avanzar la contracción y no tenemos la contracción no va a llegar hacia el segmento y no va a disminuir o no provocar la dilatación del cuello uterino y el descenso de la cabeza fetal. Entonces, dentro de los problemas que podemos tener en la potencia es por una contractilidad uterina inadecuada, ya sea por el no buen funcionamiento del marcapasos uterino, debido también a la presencia de malformaciones en el útero, o también infección uterina, lo cual provoca una disminución en la contractilidad, en la contractilidad uterina. También la falta de fuerza para pujar, ya sea por agotamiento materno, por discapacidad de la madre o por un bloqueo epidural sensorial y motor. Cuando el bloqueo epidural genera bloqueo motor, cuesta mucho que la madre le pueda pujar, ya que no va a estar bloqueado los nervios motores para realizar un buen pujo, lo cual es poco común que ocurra. Normalmente el bloqueo epidural bloquea solamente lo sensitivo y permite a la madre pujar. Es muy raro que provoque un bloqueo motor. Así que puede pasar, pero no es lo común. Normalmente los bloqueos quedan buenos, bloqueando solamente los sensitivos y evitando el bloqueo motor. En cuanto a la pelvis materna, a las distocias en el propio canal de parto, ya sea por fallas en el canal óseo, ya sea por el tamaño, un tamaño estrecho o alguna anomalía morfológica, normalmente que sean pelvis no ginecoides, y también problemas en el canal blando con la presencia de tumores previos, ya sea en el músculo, ya sea en el útero, que generen eh, problemas para la salida del pasajero a través de este pasaje o canal de parto. Los problemas en este conducto pueden generar una desproporción cefalopélvica, o sea que la cabeza del recién nacido, o del feto en este caso, no sea lo suficiente, que la pelvis no sea lo suficiente para el pasaje de la cabeza fetal a través de que exista una desproporción en cuanto al tamaño de la cabeza comparado con el tamaño de la pelvis. También tipos de pelvis como lo son la pelvis androide y también la platipeloide, que son las que más comúnmente van a generar distocia en el canal de parto, pero tenemos que la pelvis más común en las mujeres va a ser la pelvis ginecoide y también la existencia de deformaciones pélvicas que nos pueden llevar a tener distocias en este canal de parto. En cuanto a la distocia en el producto, tenemos que existan distocias en cuanto a la morfología fetal, ya sea un feto que sea macrosómico o que presente alguna malformación, ya sea en el cuello o malformación en la cabeza, como una hidrocefalia, lo cual nos va a hacer más difícil este pasaje a través del canal de parto. También en cuanto a la estática fetal, que la actitud, la situación, la presentación o la posición no sean la adecuada para poder pasar este feto a través del canal de parto. Recordemos que la presentación cefálica con posición occipito anterior es la que mayormente se presenta y es la que más fácil atraviesa a través del canal de parto. Por eso es muy importante determinar cuál es la presentación y la posición de este mientras estamos en el trabajo de parto, y eso se logra con un adecuado tacto vaginal durante el trabajo de parto. También el número, por ejemplo, en un embarazo múltiple, un embarazo gemelar, que se pueden atender a través de un parto, cuando están los dos en presentación cefálica, puede también generar distocia en el trabajo de parto, los embarazos múltiples, debido a que puede salir uno y al encajarse el otro puede no tener
no estar encajado en presentación cefálica, o la variedad de posición va a variar, o quedan algunas veces con la cabecita un poco desencajada, y puede hacer que el trabajo de parto sea un poquito más largo. Y también, anexamente, pueden haber anomalías placentarias del cordón o de las membranas que no nos permitan tener un trabajo de parto normal, y esto termine con una distocia en el trabajo de parto. Como dijimos, el producto, una posición anormal de la cabeza fetal, como se ve aquí en esta imagen, que la presentación no sea decefálica, la variedad de posición occipito posterior, la cual hace que los trabajos de parto sean un poquito más alargados, un poquito más lento en cuanto a todo sentido, ya sea la dilatación, después el posterior descenso, y la extracción del recién nacido se hace un poquito más lento, anormalidades de deflexión, o que el sinclitismo no haya sido como se espera, y no tener una presentación normal para un trabajo de parto. Existen distintos tipos de distocias, y que están clasificadas como se ven a continuación, como una fase latente prolongada, una fase activa retardada, el cese secundario de la dilatación, una fase de desaceleración prolongada, una falla en el descenso retardado, o un cese en el descenso. Existen dos corrientes, que son las corrientes de Friedman y las corrientes de Zank, las cuales han dado distintas tablas para estos partogramas y ver las duraciones en cuanto al trabajo de parto. Esta curva que vemos acá es la curva de Friedman. Friedman hizo un estudio en el año 1950, en el cual comparó 500 nulíparas y 500 multíparas, y las cuales vio bueno, estaban todas en presentación cefálica, sin presentación cefálica, con un embarazo fisiológico y con un adecuado outcome neonatal. Comparó estas dos poblaciones e hizo estas curvas en donde le puso distintos tiempos para las normalidades en el trabajo de parto. Según Friedman, la etapa A que vemos acá es la etapa en cual está la fase latente. Él dice que posterior a los 3 centímetros comienza la fase aceleratoria, que sería la fase activa. Posterior a 3 centímetros, entonces, él dice que entramos en fase activa, que la fase C es la fase de máxima aceleración hasta llegar a D, en donde ocurre una desaceleración, que esto dice que ocurre a los 9 centímetros, y cuando llegamos a la parte E es la segunda etapa del trabajo de parto, o fase expulsiva. Friedman nos dice entonces que de los 3 centímetros comienza el trabajo de parto en fase activa, y hay que cumplir ciertos tiempos, los cuales vamos a ver más adelante, que se deberían ir cumpliendo. Este es un trabajo del año 50 y que está ampliamente aceptado, pero han ido apareciendo nuevas corrientes en el cual nos dicen que existe otra curva en cuanto al trabajo de parto. Es una curva contemporánea que está hecha por Zank y sus colaboradores, en el cual ellos nos dicen que el trabajo de parto en fase activa no comienza desde los 3 centímetros, sino que la fase de aceleración o fase activa va a comenzar desde los 6 centímetros de dilatación. Como se ve acá, a los 6 centímetros es cuando empieza la fase aceleratoria, y no es una curva como aparece en las tablas de Friedman. Ahí para que les vayan comparando. Friedman entonces nos dice que de los 3 centímetros comienza la fase activa, y ahí pueden iniciar las fallas en el descenso o cese fallas de la dilatación o cese en la dilatación en la fase activa. Y las nuevas tablas, que es la tabla más contemporánea, nos dicen que comienza a partir de los 6 centímetros. A favor de esta tabla contemporánea nos dice que tenemos que
Son más de 65.000 las pacientes que fueron evaluadas en distintos centros, también con las mismas características de las tablas de Friedman, pacientes que estaban con embarazos fisiológicos, con inicio espontáneo del trabajo de parto, que estaban encefálicas y con adecuados outcomes neonatales. Tenemos que el N ocupado por Sank es mucho mayor al ocupado por Friedman. Friedman ocupó tan solo 1.000 personas entre los nulíparas y las multíparas, y Sank ocupó a más de 65.000 en distintos centros. Y con eso logró hacer estas nuevas tablas que actualmente están validadas, y cuando vemos en la práctica, la mayoría de las personas más jóvenes están ocupando estas tablas. La otra normalmente se quedaron con el uso de las tablas anteriores, ginecobstetras más de mayor edad, matronas también de mayor edad, pero de a poco también se ha ido cambiando este paradigma para ir ocupando estas nuevas tablas, que son las tablas de Sank, las cuales nos dan un poquito más de tiempo para el trabajo de parto, siendo igual de normal que las tablas que un trabajo de parto llevado con las anteriores, y disminuyendo así las tasas de cesárea sin aumentar fallas en el outcome neonatal, sin mayor ingreso a UCI neonatal, sin mayores complicaciones en el trabajo de parto, y disminuyendo las tasas de cesáreas. Estos son los tiempos que se ven por las tablas de Friedman, que están, que están vistas y validadas por el MinSal al año 2013, en el cual nos ven una primera etapa con una fase latente que va hasta 20 horas en las nulíparas y hasta 14 horas en las multíparas. Nos dice que en la fase de dilatación, en la fase activa, la dilatación de una nulípara debe ser al menos de 1,2 centímetros por hora, y en las multíparas de 1,5 centímetros por hora, dándonos 6 y 4 horas respectivamente para una dilatación completa en una fase activa. Va a ser de 3 a 10 centímetros, que después vamos a ver en las tablas de Sank, que en lo cual nos da un tiempo un poco mayor en la fase activa, ya que, como recordamos, la fase activa para Sank comienza desde los 6 centímetros, y el descenso debiese ser 1 centímetro por hora en nulíparas y en multíparas 2 centímetros por hora. El expulsivo, que también hay un cambio en cuanto a las dos tablas, nos dice Friedman que la nulípara debiese completar su fase expulsiva o la segunda etapa del trabajo de parto en 90 minutos y las multíparas en 60 minutos. Y la tercera etapa o alumbramiento en la nulípara es 45 minutos y las multíparas 30 minutos. Fase latente prolongada, entonces, cuando es más de 20 horas, multípara más de 14, la fase activa retardada, cuando la nulípara dilata a menos de 1,2 centímetros por hora y multípara a menos de 1,5. El cese secundario de la dilatación es cuando hay un cese de la dilatación por 2 o más horas. La fase de desaceleración prolongada, cuando dura más de 3 horas en nulípara, más de 2 horas en multípara. Falla el descenso cuando no hay descenso. Descenso retardado cuando es menor a 1 centímetro por hora, y multípara menos de 2 centímetros por hora, y cese del descenso cuando hay una detención del descenso por 1 o más horas. Y el parto precipitado, que es todo lo contrario a esto, es cuando un parto que es acelerado, es cuando la dilatación o el descenso es mayor a 5 centímetros por hora en nulíparas, y en multíparas cuando la dilatación o el descenso ocurre en menos de 1 hora. Esta es la tabla que habla de las tablas de Sank, de los tiempos mayores que se nos dan ahora y se nos permiten sin tener mayores complicaciones, y es lo que actualmente estamos ocupando. Como dijimos, Sank dice que desde los 6 centímetros en adelante es cuando se inicia la fase activa. Antes nos mantenemos en una fase latente. Lo que está en el paréntesis es el percentil 95, o sea, es lo máximo que podemos esperar para que dilate desde 4 a 5 centímetros.
En promedio, las pacientes nulíparas, para pasar de 4 a 5 centímetros, se demoran 1.3 horas, pero podemos esperar hasta 6.4 horas. Muy distinto a lo que nos dice todo esto teniendo sin un deterioro de la unidad fetoplacentaria, claro. Tenemos que tener un MEFI tipo 1, que no haya ninguna complicación tampoco de la madre. Si es un trabajo de parto fisiológico en que no tenemos un buen monitoreo, podemos esperar esto. No es que tengamos un MEFI tipo 3 y esperemos porque se pueden esperar más horas. No, tenemos que tener una adecuada unidad fetoplacentaria. Para pasar de 5 a 6 centímetros se puede esperar, bueno, el promedio en 0.8 horas ya estaría, pero se puede esperar hasta 3.2. Y aquí vemos el cambio desde los 6 centímetros, en donde normalmente se puede esperar hasta, bueno, en promedio para que esto suceda es más o menos media hora de 6 a 7, media hora de 7 a 8, media hora de 8 a 9, media hora de 9 a 10. Pero podemos tener esperas mayores de hasta 2.2 horas, 1.6, 1.4, 1.8 horas respectivamente. O sea, no tenemos un poco más de tiempo para poder esperar y ver que vaya avanzando el trabajo de parto si es que tenemos una unidad fetoplacentaria que está normal, monitoreo normal. Y esto al lado es lo mismo, pero en multíparas, en donde los tiempos son un poco más cortos en las pacientes multíparas que en las pacientes nulíparas. La segunda etapa del trabajo de parto también acá hacen una separación cuando están con analgesia epidural y sin analgesia epidural. Las pacientes nulíparas en promedio se demoran 1 hora cuando están con analgesia epidural en la duración de la segunda etapa del parto, pero nos dejan esperar hasta 3 o 3.6. Normalmente en la práctica en las nulíparas esperamos hasta 3 horas y en las multíparas hasta 2 horas. La mayoría de las pacientes al llegar a la segunda etapa del trabajo de parto ya están con analgesia epidural, ¿ya? Esto no es que tengan que aprender de memoria cuántos son el percentil 95, cuánto es el promedio, pero sí ir sabiendo que no tenemos que ser tan estrictos con los tiempos como lo era Friedman. Tenemos un poco de tiempo más para ir avanzando e ir viendo por qué está demorando. Hay que darle tiempo al trabajo de parto para que este vaya ocurriendo. ¿Hasta cuándo? Ahí vamos a ver cuando en la diapositiva de más adelante. También tenemos acciones para ver y hacer cuando tenemos trabajo de parto que están un poco larvados. Por ejemplo, una prueba de trabajo de parto en donde ahí tenemos tiempos para ir viendo que vaya ocurriendo la dilatación que tiene que ir ocurriendo cuando vemos que este trabajo de parto está un poquito lento. Pero no es necesario que aprendan estos tiempos de memoria, pero sí saber que no tiene por qué ser tan estricto como lo era en las tablas de Friedman, con tiempos que son más escasos, tiempos más cortos, sino que darle tiempo al tiempo y saber que de la fase activa va a ir desde los 6 centímetros en adelante. Ahí es cuando se inicia realmente la fase más aceleratoria en el trabajo de parto. Antes, entre los 3 y los 6, podemos ir esperando. A diferencia de Friedman, que nos dice que desde los 3 centímetros ya comienza la fase activa. No, sino que según las nuevas tablas, que son igual de validadas que las tablas de Friedman, nos dice que es desde los 6 centímetros en adelante en donde tiene que comenzar ya la fase más aceleratoria del trabajo de parto. Entonces, tenemos la fase latente prolongada, que ocurre entre un 0,3 y un 4.2% de las pacientes. Criterios diagnósticos que nos dicen esto: las nulíparas más de 20 horas y las multíparas más de 14 horas. Normalmente la etiología de las multíparas es que es un falso inicio de trabajo de parto. Diagnosticamos mal el inicio del trabajo de parto y por eso pasan
prolongado tiempo en fase latente, siendo que no ha iniciado aún el trabajo de parto. Y en las nulíparas es que el inicio del trabajo de parto se ha provocado con un cuello inmaduro, el cual hace que esta fase latente se vaya prolongando más y normalmente termine en una distosia en el trabajo del parto. ¿Cuál tenemos como tratamiento para estas fases prolongadas? Tenemos primero que la paciente deambule, que camine, que no se hospitalice de inmediato, para así que se inicie espontáneamente nuestro trabajo de parto en fase activa y vaya acortándose la fase latente del trabajo de parto. O la opción 2, el uso de aceleración oxitócica. Aunque sabemos que en las pacientes con cuellos inmaduros no tenemos, no es una buena alternativa el uso de aceleración oxitócica, porque el cuello aún está inmaduro y la oxitocina no va a provocar madurez en el cuello. Por lo tanto, lo ideal es siempre lograr diagnosticar adecuadamente cuándo es el inicio del trabajo de parto, para así ir viendo los tiempos que tenemos que tener y no distociar el trabajo de parto desde un inicio. Siempre lograr diagnosticar adecuadamente el inicio del trabajo de parto, el cual tenemos que tener dos características. Primero, que vaya ocurriendo cambios cervicales, por ejemplo, el borramiento, el inicio del borramiento del cuello y la posterior dilatación, y esto asociado a contracciones uterinas, las cuales tienen que ser más de 3 en 10 minutos. Ahí podemos hacer un adecuado diagnóstico de inicio del trabajo de parto y comenzar con los tiempos que tenemos que ir viendo. La fase activa retardada. El criterio diagnóstico que escribí aquí es el criterio que es de Friedman, que es el que está en la guía perinatal, que es la baja velocidad de dilatación o de descenso. Tenemos el nulípara menores a 1.2 centímetros por hora y en multípara a menos de unos 1.5 centímetros por hora, separados en dos tractos vaginales, los cuales van separados en 2 horas. Pero lo que podemos usar para este criterio de fase activa retardada, más que nada es una prueba de trabajo de parto, que lo vamos a describir más adelante, para que sepan cómo podemos ir viendo cuándo está bien el grado de dilatación. La etiología de esta fase activa retardada puede ser que las contracciones uterinas sean de baja intensidad, o con la no frecuencia adecuada, que existan distocias en la variedad de posición, ya sea una occipito transversa u occipito posterior, o sea, cualquiera que no sea la occipito anterior, la presencia de una desproporción cefalopelviana, y también cuando la anestesia peridural ha afectado la parte motora, no tan solo la parte sensitiva. ¿Qué tenemos que hacer cuando presentamos esta fase activa retardada? Primero, intentar descartar la presencia de una DCP. ¿Cómo podemos descartar una DCP? Normalmente las pacientes con desproporción cefalopélvica van a presentar el cuello uterino, el cual va a estar edematoso, con labios vaginales edematosos. Se toca la cabeza del útero por sobre la sínfisis pubiana, hace como un rebalse de la cabeza, que la altura uterina sea mayor a la que esperamos, características que nos hagan ver que un feto sea mayor al tamaño por el cual puede atravesar un canal de parto. Normalmente eso, edema en el cuello del útero, edema de los labios, que la cabeza sobrepase la sínfisis pubiana y una altura uterina mayor a la cual a la que debiese tener para las semanas de gestación. Una vez que ya descartamos esta desproporción cefalopélvica, tenemos que evaluar cómo está la dinámica uterina para ver si es adecuada o inadecuada. Si está inadecuada, tenemos dos alternativas. Primero, realizar aceleración oxitócica, y también asociado a esto podemos hacer una amniotomía.
y cuando es adecuada, podemos darle a la paciente anestesia peridural con aceleración de acuerdo a la dinámica uterina post-anestesia peridural. En este caso, no es siempre imprescindible ni va de regla la amiotomía, que es romper artificialmente la membrana para así ir acelerando el trabajo de parto. Y posterior a realizar esto, tenemos que reevaluarlo a las 2 horas para ver si es que hay algún cambio cervical en donde al menos debiese haber dilatado 1 centímetro en estas 2 horas. El cese secundario de la dilatación, ¿cómo se hace el diagnóstico? Cuando hay un trabajo de parto activo sin dilatación del cuello durante 4 horas. ¿Cuál es la etiología más común de este cese secundario de la dilatación? La DCP, o desproporción cefalopélvica, la dinámica uterina de baja intensidad, distosia de posición o la anestesia peridural con compromiso motor. El manejo es semejante, descartar la presencia de la DCP, de la dinámica uterina. Si tenemos una dinámica uterina inadecuada, aceleración ocitósica, reevaluamos en 4 horas. Si tenemos una respuesta adecuada, continuamos con el trabajo de parto, lo cual va a ocurrir en la mayoría de las pacientes, el 85% de los casos, y si es que no tenemos una respuesta adecuada, ahí tendríamos que indicar la cesárea. La fase de desaceleración prolongada. Lo normal en las nulíparas es 1 hora y en las multíparas 15-30 minutos. Anormal es cuando es más de 3 y 2 horas respectivamente. La incidencia es el desorden menos frecuente del trabajo de parto y el 70% está asociado a una fase activa retardada o falla en el descenso. La etiología más frecuente es por distosia de posición de la cabeza fetal y en un 15% por desproporción cefalopelviana. ¿Por qué? Porque normalmente a esta altura ya está diagnosticada la desproporción cefalopelviana. El manejo, cuando la posición fetal, la cabeza fetal se encuentra en la más bajo de las espinas, o sea, en espinas más, ya sea más 1, más 2, realizar aceleración citósica monitorizada con anestesia peridural. Normalmente en estas pacientes, como ya están avanzadas las espinas, se puede realizar un forceps, normalmente en espinas más 2. Y cuando si la cabeza fetal está por sobre las espinas, hay una alta probabilidad de SP. Deberá descartarse antes de la aceleración y anestesia de conducción, porque después nos puede ser aún más complicado realizar una cesárea cuando la cabeza está muy abajo y vemos que no va a salir. Falla en el descenso, suele estar asociada con las anteriores, la incidencia un poco más baja, un 3,6%. El diagnóstico se realiza con la ausencia de descenso en la segunda etapa del parto entre 2 exámenes vaginales separados por 1 hora, en ausencia de hipodinamia, o sea, tiene que existir contracciones uterinas coordinadas, intensas, para poder realizar el diagnóstico. Normalmente no hay fallas en cuanto a la contractilidad uterina cuando ya están en la etapa del descenso. Normalmente estas fallas de hipodinamia van a ocurrir durante la primera etapa, en la fase activa. La etiología más común de la falla del descenso es una DCP y el manejo es una cesárea de urgencia. El descenso retardado, la incidencia es de un 4,7%. ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Cuando en la fase máxima del descenso, este es menor a 1 centímetro por hora en nulíparas y menor a 2 centímetros por hora en multíparas. La etiología normalmente es DCP, macrosomía fetal y también la mala posición de la cabeza fetal, y menos frecuente es la dinámica uterina insuficiente y la anestesia peridural con compromiso motor. Descartada la DCP, podemos realizar la aceleración ocitósica. El cese del descenso, también asociado con las anteriores, incidencia de un 5 o un 6%. El diagnóstico se realiza cuando en 1 hora no ha habido descenso en el segundo estadio del parto. La etiología, similares a las anteriores. El manejo, descartar la DCP, una vez descartado, realizar la aceleración ocitósica por un máximo de 3 horas y la reevaluación, si no hay modificaciones, cesárea.
Entonces, la fase activa retardada, de 2 a un 4%, aquí vamos a comparar las dos tablas. Detención de la dilatación o un descenso prolongado. El diagnóstico, como dijimos en las tablas anteriores de Friedman, se ve cuando hay en nulíparas puede ser menor a 1,2 centímetros por hora y en multíparas menores a 1,5 centímetros por hora. Y aquí es donde se compara las tablas anteriores, que es lo que se ve acá, en lo tradicional, con lo nuevo, en el cual se ve que de 4 a 6 centímetros ambas dilatan a la misma frecuencia y más lento que lo descrito, pero mayor a 6 centímetros la multiplica más rápido. El punto de cambio de la dilatación va a ocurrir a los 6 centímetros, como dijimos anteriormente. La fase activa prolongada ocurre normalmente por contracciones uterinas de baja intensidad o de baja frecuencia, distocias de variedad de posición, DCP, anestesia peridural. Casi todas son ocurridas por lo mismo. Tenemos que lograr identificar por qué ocurren. Y ahí tenemos siempre estas opciones que tenemos que evaluar. Primero, cómo están las contracciones uterinas, cómo son la intensidad de estas y la frecuencia. Evaluar bien cuál es la variedad de posición, porque estas distocias de variedad de posición, ya sea occipito transversa u occipito posterior, van a hacer que el trabajo de parto sea un poco más lento. La desproporción cefalopelviana también tenemos que evaluarla en todas las pacientes, y la anestesia peridural, que es un poco menos frecuente, la falla por anestesia peridural, pero también tenemos que tenerlas presentes. La definición que hizo Zank en cuanto a la detención del trabajo de parto es que en un trabajo de parto espontáneo, posterior a los 6 centímetros de dilatación, con membranas rotas, ocurra que en 4 horas con adecuadas contracciones no exista cambios en la dilatación, o cuando las contracciones uterinas no son de la frecuencia e intensidad suficiente, que por más de 6 horas no exista dilatación. Normalmente ocupamos lo de 4 horas, que eso es cuando realizamos pruebas de trabajo de parto, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Entonces siempre saber que tenemos anomalías del motor, anomalías del pasaje y también anomalías del pasajero, las cuales tenemos que evaluarlas para saber cuál va a corresponder a cuál, lograr realizar un adecuado diagnóstico y el tratamiento necesario para poder evitar esto. Anomalías del motor, entonces, que son las fuerzas de expulsión, puede ser ya sea de las contracciones uterinas o de los pujos maternos, en cual las contracciones uterinas no son de la frecuencia necesaria o de la intensidad que necesitamos, o estas no están coordinadas. En cuanto al pujo materno, puede haber fallas tanto ya sea por agotamiento, por algún compromiso neurológico de la paciente o por falla muscular. Ahí se ve cuál debería ser la intensidad, frecuencia, duración y tono necesario, ya sea en la dilatación como en el expulsivo, para tener una adecuada calidad en estas contracciones uterinas y cuáles son las alteraciones que se pueden generar que están ubicadas aquí al lado. Anomalías del pasaje, alteraciones óseas, el 2% de las pacientes puede presentar alteraciones óseas por distocias pélvicas o disminución de algunos diámetros de la pelvis, o irregularidades de esta, fallas congénitas como la luxación de cadera congénita, atrofia del alerón del sacro, alteraciones genéticas o metabólicas, y fallas adquiridas como el raquitismo, el polio, trauma, TBC ósea, parálisis infantil, fracturas, obesidad. Las primeras, en cuanto a la adquirida, ya se ven poco y cero, nada. Pero sí pueden existir fracturas y hoy en día cada vez más común pacientes obesas. En cuanto a la anomalía del producto, ya sea del tamaño o del peso, como dijimos, un tamaño muy grande, más de 4 kilos, o cuando hay un parto de un paciente que son de pesos más pequeños, los cuales pueden existir alteraciones debido a que la cabeza, como son tan chiquititas, no se logra encajar bien en el canal del parto, fallas en la presentación, en la posición o variedad de posición, o que la cabeza esté deflectada,
y también algunas malformaciones en el producto, ya sean las más comunes que pueden provocar fallas, son las malformaciones craneanas y también las malformaciones cervicales. Cuando tenemos que realizar rotura artificial de membranas, o RAM, o también conocido como la amniotomía. ¿Cuándo se indica? Diagnóstico para realizar visualización del líquido amniótico, para ver si es que existe meconio o sangre en sospecha de un desprendimiento de placenta, para provocar el descenso o el apoyo cefálico, para poder iniciar una prueba de trabajo de parto vaginal, que ya lo vamos a ver, para mejorar la actividad uterina, y sin embargo esta RAM requiere de la indicación del médico y puede ser ejecutada por la matrona o matrón o el médico. ¿Por qué requiere que esté el médico presente cuando se realiza la rotura de membrana y por qué la tiene que indicar él? Debido a que pueden ocurrir accidentes como el prolapso de cordón, el cual va a requerir una cesárea de inmediato. Así que cuando se realizan roturas de membrana, pueden ocurrir estos accidentes que van a provocar un deterioro en la unidad fetoplacentaria y la necesidad de una cesárea de urgencia. Por lo tanto, siempre en que vayan a realizar una rotura de membrana, pidan el apoyo del médico, que el médico no es necesario que lo haga él, pero que él esté ahí en la sala con ustedes para ver de que vaya bien lo de la rotura. Eso siempre pues, les va a ayudar para evitar problemas posteriores. Así que siempre que vayan a realizar una rotura, conversarlo con el médico, que él lo indique, y lo pueden realizar tanto matronas como matrones, o el médico si es que éste prefiere realizarlo, debido al accidente que puede provocar esto, que es el prolapso del cordón. ¿Cuándo se debe realizar la aceleración ocitósica? ¿Cuáles son las indicaciones de esta? Hipodinamia, o sea, dinámica uterina menor de 3 en 10 minutos en 2 controles sucesivos. Dinámica uterina de baja intensidad en 2 controles sucesivos. O cuando existe una dilatación retardada o cese secundario de la dilatación, habiendo certificado la existencia de una dinámica uterina adecuada. Ahí tenemos que, esas son indicaciones para la aceleración ocitósica. ¿Y qué es lo que buscamos con esta aceleración ocitósica? Se busca obtener 3 a 5 contracciones en 10 minutos, las cuales deben ser de la intensidad adecuada y bien coordinadas para mantener un buen control de los latidos cardiofetales. En cuanto a la desproporción cefalopélvica, para poder realizar el criterio diagnóstico de esta es, primero que todo, tenemos que tener una cese secundaria de la dilatación o una dilatación estacionaria o una falla en el descenso. Con esto tenemos que descartar que no exista una distosia de posición y también haber evaluado la actividad uterina por control manual y que la evaluación de la proporción cefalopélvica nos diga que existe una desproporción cefalopelviana, la cual sea la causa de la distosia del trabajo de parto. La desproporción cefalopélvica indica necesidad de cesárea. En el manejo de muchas alteraciones es importante descartarla. Sin elementos patognomónicos de estas, solo signos indirectos y la pelvimetría, que ya tampoco es de tanto uso. ¿Cuáles dijimos que eran los signos? Ver que el tamaño de la cabeza sobrepase la sínfisis pubiana, que no se logre encajar adecuadamente. El edema del cuello, el edema también de los labios mayores, que no logre una adecuada posición, y a la medida de la altura uterina que sea mayor a la cual debiese tener para las semanas de gestación. La prueba de trabajo de parto. Lo que tenemos que realizar finalmente con las pacientes en las cuales tenemos problemas con que estemos sospechando una distosia del trabajo de parto, para poder evaluar de buena forma esto, es realizar una prueba de parto
prueba de trabajo de parto. ¿Cuáles son las condiciones que requerimos? Primero, que la paciente tenga al menos 4 centímetros de dilatación, que la paciente tenga las membranas rotas, realizar una amniotomía si es que no están rotas, lograr optimizar la dinámica uterina para que existan contracciones coordinadas con la intensidad necesaria y con la frecuencia de 3 a 5 en 10 minutos. La paciente con adecuada analgesia y realizar con una adecuada vigilancia fetal intraparto, o sea, con un MEFI tipo 1. Con estas condiciones podemos realizar una prueba de trabajo de parto vaginal. ¿Cuándo fracasa esta prueba de trabajo de parto vaginal? Es cuando hay una ausencia de progreso de dilatación cervical en 4 horas de observación con una adecuada dinámica uterina. Ahí vemos que es una prueba de trabajo de parto fracasada y tenemos que indicar una cesárea. O cuando hay una detención en el descenso cefálico en 2 horas de observación con al menos 1 hora de buena dinámica uterina, cuando estamos en la segunda etapa del trabajo de parto. Entonces, a esto era lo que quería llegar finalmente. Si tenemos una paciente que está con oxitocina desde antes, con analgesia peridural desde antes, pero sin amniotomía, y vemos que el trabajo de parto es un poco larvado, se está demorando, que no está cumpliendo los tiempos adecuados, ahí realizamos una prueba de trabajo de parto en la cual vemos finalmente con todas las condiciones necesarias, contracción uterina, analgesia, amniotomía, buen registro y con dilatación al menos de 4 centímetros, y vemos que no avanza con todas las condiciones que le dimos en estas 4 horas, es porque tenemos una distosia del trabajo de partos, ya sea provocado por una desproporción cefalopelviana o con las otras causas que fuimos diciendo, y que este trabajo de partos no va a avanzar más, y ahí podemos indicar la cesárea. O también con lo del descenso. A esto quería llegar con la prueba de trabajo de parto, ¿no? Para que vayan entendiendo un poco qué quería llegar por qué quería llegar a esto de la prueba del trabajo de parto. Entonces tenemos que sospechar cuando tenemos estas posibles causas de distosia del trabajo de parto, lograr diagnosticar esta distosia y enfrentarnos como, primero, viendo que estén teniendo una adecuada variedad de posición, saber en qué posición está la cabeza, ver que las contracciones uterinas que sean las adecuadas, y ahí ya poder comenzar con las otras cosas, como la amniotomía, y realizar la prueba de trabajo de parto con las condiciones adecuadas para poder diagnosticar finalmente que existe una distosia en el trabajo de parto. Si no logró avanzar en estas 4 horas con todas las condiciones necesarias, es porque no lo va a hacer. Entonces, la evaluación clínica, si tenemos una posible desproporción cefalopélvica, como dijimos, desproporción cefalopélvica, cesárea. Ausencia de desproporción cefalopélvica, con dinámica adecuada, valorar si es que hay alguna distosia fetal. Si tenemos hipodinamia uterina, buena hidratación, cambio de posición, sondaje vesical, analgesia adecuada, amniotonía, estimulación ocitósica, evolución en 4 horas, o sea, una prueba de trabajo de parto. Si es que está ausente la evolución, cesárea. Y si es que es favorable, lo cual ocurre hasta en el 85% de los casos, ahí continuamos con nuestro trabajo de parto para ir a un parto vaginal. Ese es más o menos el recuadro que tienen que aprender para saber cómo ir actuando cuando tenemos estas sospechas de distosia en el trabajo de parto.